Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga en este día, hermanos. Continuamos con la serie de enseñanzas sobre la oración. Y en este día hablaré con ustedes acerca de la oración en el Espíritu. ¿En qué consiste la oración en el Espíritu? Vayamos a Efesios capítulo 6, verso 18, que dice: Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Encontramos que la oración en el Espíritu es la forma de orar permitiendo que el Espíritu Santo sea tu ayuda para que tus palabras lleguen a Dios con más facilidad. Y encontramos varias formas de orar en el Espíritu. Uno de ellos es orar con gemidos indecibles. Segundo es orar en lenguas angelicales. El siguiente es orar en lenguas humanas. La siguiente es orar con cánticos espirituales. La siguiente es orar con palabra de sabiduría. El siguiente es orar con la palabra de Dios. El último es orar con revelaciones y discernimiento. Todas estas formas de orar en el Espíritu es necesario que conozcamos algo acerca de ello. Por ejemplo, la oración con gemidos indecibles. Lo encontramos ahí en Romanos capítulo 8, verso 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Un ejemplo de ello encontramos en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1, verso del 12 al verso 15. Es un ejemplo de Ana, la madre del profeta Samuel. Y dice así la palabra: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. A veces tenemos que orar en silencio y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, interprete nuestros gemidos y nuestras palabras que no salen de nuestra boca, se lo diga a Dios y Dios pueda escuchar y responder nuestra oración. También encontramos la oración en lenguas angelicales, que es necesario a veces orar así, pero tiene sus inconvenientes. Dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 14 al 16 esto: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora por mí, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo de hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también orar con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera,
Si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracia es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, lo dijo Pablo. Por lo que es necesario que oremos en el Espíritu y hablemos lenguas angelicales, pero se recomienda más hablar con entendimiento, con palabras que la gente que está cerca de nosotros cuando estamos orando lo entienda para que sea edificado. Por lo que también encontramos la oración en el Espíritu en lenguas humanas y encontramos ejemplo en el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 5 al 13, que dice de esta manera: Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. O sea, están borrachos. No entendía que el Espíritu Santo puede darnos esa capacidad de hablar en una lengua o en un idioma de otro país para beneficiar, para hablar de la palabra de Dios a las personas de esos otros países que no entienden lo que es Dios y lo que Dios quiere para con ellos. Pero cuando Dios quiere dar un mensaje de salvación, puede usar nuestras vidas para hablar en esos idiomas, aunque nunca hayamos ido a una escuela o aprendido ese idioma. Por lo tanto, también hablamos de la oración en el Espíritu con cánticos espirituales. ¿Cómo es esto? Lo encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 16, que dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. También en Apocalipsis encontramos cánticos espirituales. Y dice Apocalipsis 5, verso 9, y entonaban este nuevo cántico: digno eres, Señor, de recibir la gloria. También en Apocalipsis capítulo 14, verso 3 dice: y cantaban himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. A veces, orando en el Espíritu, Dios nos puede dar cánticos y expresamos esos cantos con palabras que la gente común a veces no entiende, pero hay algunos que sí lo pueden entender porque el Espíritu está hablando para ellos.
Por lo tanto, Dios puede usar nuestras vidas para cantar en el Espíritu. Por eso es que Dios nos recomienda, Jesús nos recomienda, los apóstoles nos recomiendan, como en Judas capítulo 1, verso 20, dice de esta manera: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda la vida eterna. Mientras esperamos que Dios venga por nosotros y nos lleve a la vida eterna, tenemos que estar orando en el Espíritu, porque acordémonos que Dios es Espíritu y es necesario que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, así dice la palabra de Dios. Cuando oremos en el Espíritu, lo normal es orar en lenguas angelicales, los cuales solo el que ora lo entiende. A veces tampoco lo entiende, pero el Espíritu Santo sí. Lo más recomendable es pedir a Dios que alguien lo interprete o pedir al Espíritu Santo que nos dé la interpretación para que edifique a la persona que lo está hablando o las personas que están en ese lugar donde se está orando. Por lo que recomendamos o recomiendo yo en este día, por experiencia, estas cosas. Cuando vaya a orar en el Espíritu, pida a Dios que dé la interpretación de lo que usted va a hablar con Dios. Si Dios le da la interpretación para alguien, coménteselo a la persona indicada. Procure en su oración privada orar en el Espíritu para que usted sea edificada y edifique a otras personas. Deje que el Espíritu Santo se manifieste, ya sea con palabras, con canto, con una porción de la palabra o con una revelación. La oración en el Espíritu activa algunas partes del cerebro y estimula el cuerpo del ser humano. Por lo que hoy les pido en este momento que cerremos los ojos, levantemos las manos en este momento y le digamos: Dios, necesito que me ayudes a orar, a aprender a orar en el Espíritu para que pueda tener comunicación contigo, Señor. Pueda hablar la misma forma en que tú hablas, para que tú me puedas entender, porque tú eres Espíritu. Necesito hablar en el Espíritu para que tú me entiendas. Necesito cantar en el Espíritu para que mi canto llegue a ti. Necesito orar en el Espíritu por mis hermanos para que tu bendición llegue a ellos. Necesito orar en el Espíritu para poder hablar de tu palabra a otras personas en otras lenguas, tanto humanas como angelicales, de tal manera que ellos entiendan. Gracias te doy en esta mañana y te pido que me ayudes para aprender a orar en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.